manejo y regulación de estaciones de bombeo. Primero darle las gracias al colegio, a mi colegio, de haberme dado esta oportunidad de contaros un poco la experiencia que tengo en la empresa en la que trabajo y comentaros que trabajo en SEIASA, que es una empresa estatal que se dedica a la modernización de regadíos ya consolidados. Y a partir de aquí lo que hacemos es, bueno, pues todo lo que eran los antiguos regadíos, pues los regadíos que eran por pie, pues pasarlos a un sistema presurizado. Yo he querido aquí haceros ver desde dónde podemos tener una eficiencia y un ahorro en un regadío ya modernizado. Entonces os voy a explicar un poco primero de qué se trata una modernización de regadío. El regadío, vamos a hacer un riego a presión. Para ello vamos a necesitar estaciones de bombeo, balsas elevadas, balsas de acumulación, red de riego, hidrantes y tomas en parcel. Luego también vamos a tener un sistema de medición de consumos de agua, que pueden ser generales o particulares. Luego vamos a tener también unas instalaciones eléctricas para manejar todas esas estaciones de bombeo. Y luego, por último, un telecontrol que nos permita gestionar el riego de toda la comunidad de regantes. Las redes de riego, bueno, pues se utilizan materiales con bajo índice de fricción para evitar pérdidas de carga. Las redes de riego están diseñadas normalmente con programas de simulación y esto nos permite planificar la explotación y prevenir problemas de operatividad más adelante en cuanto entre en explotación la comunidad. Bueno, utilizamos aquí os pongo unas fotografías de cómo se van poniendo las redes generales en este caso. Aquí hay una ventosa, cómo se van poniendo las tuberías sobre su cama de arena y cómo se va recubriendo para evitar luego posibles problemas. Cómo son los anclajes de las derivaciones que vamos a tener de las principales a las redes secundarias. Y bueno, aquí colocando también unas piezas especiales para poder luego poner esas derivaciones. Luego los sistemas de bombeo utilizamos bombas y motores de alta eficiencia. También para ello partimos el caudal con bombas de distinto tamaño y potencia para podernos ajustar a la demanda en el momento que piden los usuarios. Y luego también para ello contamos con automatismos de control del bombeo. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo del programa de cálculos de redes, donde se van simulando, los puntos rojos son hidrantes, las redes están en distintos colores y dependiendo del caudal. Entonces aquí nos da problemas si hay en algún momento colapso de la red y cómo poder organizarlo o también para diseñar el diámetro que tenemos que tener en esos sitios. Otro de los programas que se suelen utilizar, aquí os pongo un resumen para el cálculo de redes, es el Diopran en este caso, y aquí nos van poniendo los nudos, nos van poniendo el caudal que va a salir, que está en ese tramo de tubería entre dos nudos, nos pone el diámetro de la tubería, la longitud, la presión estática, la presión dinámica que tenemos, la altura de metros de columna de agua que tenemos también y luego el tipo de material. Pues tipos de bombeos, pues tenemos como los utilizamos como bombas verticales. Aquí como bombas verticales, aquí lo que pasa es que no se ven, hay 4 o 5 bombas
como he dicho, para partir el agua demandada. Este también es otro tipo con bombas horizontales. Bombas horizontales, y también hay varias clases de tamaño para ajustarnos a demandas pequeñas y a demandas medianas y a demandas más grandes. Y luego está la supervisión y control de las estaciones de bombeo con los SCADAs, donde podemos ver en todo momento pues el estado de las bombas, los consumos, las temperaturas, el número de bombas que están arrancando. Nos cuenta también el caudal que se está demandando en ese momento, la presión que tenemos a la salida del bombeo, las alarmas que se nos pueden generar por un uso deficiente. Los sistemas de medición de consumos de agua, que es lo que se suele poner, se utiliza mucho en las modernizaciones. Tenemos generales a la salida de una estación de bombeo que nos puede contar todo el agua que sale para la comunidad, con su cuenta acumulada también. Luego las estaciones de bombeo pueden ser individuales por bomba. Eso nos permitirá luego poder ajustar las curvas de las bombas en un momento determinado, y para ajustar también que en caso de consumos pequeños ese caudalímetro tan grande no tenga diferencias con las medidas reales. Y luego se ponen caudalímetros. Esto es un hidráulico y una toma de parcela. Este es el caudalímetro de cada usuario. Las instalaciones eléctricas, se utilizan variadores de frecuencia para ajustarnos a las curvas y a las demandas de agua que nos van pidiendo los usuarios en las comunidades. También utilizamos arrancadores. Una vez que esas curvas se han cumplido, las bombas con variadores han cumplido su función, van entrando otras bombas que se arrancan con arrancadores. Y lo que hacemos con esto es evitar picos de intensidad que lo que hacen es hacer perder la eficiencia y tener más consumos. Y luego ya en las parcelas es lo que tenemos un hidrante. Aquí se intenta controlar todo. Aquí tenemos el contador, tenemos los filtros, tenemos traductores de presión que nos dicen en todo momento la presión que tenemos en ese hidrante. Bueno, esto de aquí son detectores para saber si alguien en algún momento determinado abre las puertas y puede manejar o puede influir sobre el contador. Tenemos detectores de posición de las válvulas hidráulicas, que son a las que mandamos, las que nos dan paso del agua según la demanda que quiera, en el momento que quiera el regante o el usuario, a través de estos solenoides y de unas cajas, a ver, que ahora un poco sobre esto de aquí, que son unas remotas, que ahí se reciben las órdenes desde la comunidad de regantes, y vía teléfono, vía radio, llegan las señales aquí, y eso es lo que dan impulsos eléctricos para poder a estos solenoides, que son los que mandan abrir o cerrar la válvula hidráulica. Esto es un telecontrol, eso es un hidrante. Como veis, aquí están todos los solenoides puestos, porque estos actúan sobre esta válvula y sobre otras válvulas que pueden haber en parcela. Esto sería un hidrante general, y de aquí derivamos a cada parcela, donde habrá otra válvula hidráulica, y desde aquí se comanda todo. Aquí se ve parte de un contador. Y bueno,
Una vez que hemos modernizado esto, llegamos a la eficiencia y al ahorro energético en una comunidad de estados de regantes que parece que todo es tan fenomenal y tan maravilloso. Entonces, es lo mismo ahorro que eficiencia energética, ahorro energético que eficiencia. Bueno, pues el ahorro es evitar un consumo mayor de energía mediante el cambio de pautas de uso. Un ejemplo, aparte de bombear para un mayor número de usuarios, mantenimiento de bombas y mantenimiento de filtros y sistemas de riego eficientes, pues es como, pondría un ejemplo que es como cuando uno sale de casa y apaga la luz de la habitación al salir. Eso sería un ahorro energético. Y luego una eficiencia energética es, lo dice la misma palabra, es consumir menos energía para tener el mismo servicio. Hacer lo mismo con menos en una palabra. Por ejemplo, dentro de estas comunidades sería bombear por curva de demanda, curva resistente del sistema, en vez de bombear con presión constante. Está claro que para reducir al máximo el consumo energético habría que unir medidas de ahorro y medidas de eficiencia energética. Un ejemplo sería utilizar el bombeo para que trabajen las bombas en su punto máximo de rendimiento, un mantenimiento preventivo, regular también por curva resistente del sistema, y todas estas medidas consiguen ahorrar energía a los usuarios. Medidas de ahorro. Como os he comentado antes, las medidas de ahorro pueden ser de manejo y de gestión, o sea, pautas de uso. Ahí ahorraríamos, sería apagar la luz al salir de la habitación. Utilización de sistemas más eficientes. Por ejemplo, utilizar aspersión mejor que utilizar cañones de riego. Utilizar el goteo en vez de utilizar aspersión. Utilizar pivos también son bastante eficientes. Luego, un amodelamiento en parcelas tiene que estar ajustado al diseño de presión y caudal que tienen de consigna de los hidrantes. Normalmente solemos dar 45 metros de columna de agua en hidrante y luego, dependiendo de la superficie que domine ese hidrante, pues podemos dar 16, 22 y 40 litros segundo. Entonces, con el amodelamiento en parcelas lo que se pretende es que se diseñe ese amodelamiento para esta presión y para este caudal, con la mayor eficiencia posible. O sea, no poner, si damos 22 litros segundo, como me ha pasado a mí, o 40 litros segundo, una reducción de una salida de 6 pulgadas, me he encontrado tuberías, reducciones, hasta dejar tuberías de 100 milímetros. Con lo cual el señor se quejaba porque no podía regar toda la superficie que quería, claro, lo dejaba, toda la energía que tenía de los 45 metros los dejaba en rozamientos. También sería una cosa bastante buena, por lo que yo me he encontrado, los cálculos de las necesidades reales para cada momento del cultivo. O sea, yo me he encontrado que, pues si en el mes de julio tenemos, el agricultor llega en un momento determinado, no digo que sea la generalidad, pero sí que me he encontrado bastantes casos de que se dan 8 horas, él estaba acostumbrado a 8 horas de riego al día por hectárea, y da lo mismo el aspersor, la boquilla del aspersor que tengas sobre todo la boquilla del aspersor. He visto hasta pasar el taladro por las boquillas de los aspersores, con lo cual damos 8 horas de riego, lo mismo me da con 15 que con una boquilla de 4, y entonces al final pues echa muchísimo más agua, más de lo necesario. Y hay unas ayudas que con Inforriego pues nos dicen en qué momento podemos, la cantidad de agua que se debe añadir al cultivo. Luego también utilizando el telecontrol, podemos sea añadido en las modernizaciones, podemos conseguir un riego a la demanda ordenada y que no coincida, con lo cual lo que evitamos es el colapso de las redes al controlar el agua que fluye por las tuberías. Siempre, si no, da la casualidad que se pone todo el mundo en el mismo instante a regar.
con lo cual hay veces que depende del ramal, se colapsa, pierde presión y luego, claro, no se puede regar mal, de manera poco eficiente. Luego aglutinar a los usuarios, cuanto más rieguen en un momento determinado, siempre demandando y siempre abriéndose por toda la comunidad, es muchísimo mejor para el bombeo a la hora luego de regularle y de consumo. Nos permite también el telecontrol registrar el agua por usuario y luego a través de una hoja de la página web ellos pueden también, aparte de programas, se pueden ver el consumo que han tenido en cada hectárea o en cada parcela suya. Y luego con toda esta automatización, pues al final se ahorran horas de trabajo para el usuario. Más pautas de uso pautas de uso puede ser la contratación eléctrica, también eso es bastante importante, con la creación de centrales de compra de energía. Nosotros en Sillasa empezamos con la compra de energía para las comunidades porque voluntariamente se habían modernizado y que querían, y a partir de hace 2 años la Federación de Comunidades de Regantes Modernizadas y No Modernizadas del Duero pues ha tomado testigo y son ellos los que se encargan de comprar toda la energía de las comunidades que quieren adaptarse a esta compra. Luego, ahorro también podemos hacer, depende del contrato de energía eléctrica que tengamos, puede ser tarifaria o pueden ir al indexado o pueden ir al pool directamente. Realmente el que más ahorro proporcionaría sería el pool. Lo que pasa es que en el pool lo que hay que tener es muchísimo control, porque si compras una cantidad, la gastes o no la gastes, la vas a pagar. Entonces luego lo que están haciendo las comunidades de regantes ahora es irse al indexado. En el indexado pagas lo que cuesta la energía al día. Hay veces que será un poco más cara, un poco más barata. Normalmente suele salir más barata que la tarifaria, que es una cantidad que cuesta el kilovatio hora y eso es lo que hay que pagar. Y luego también podemos ahorrar en la racionalización del uso de las tarifas eléctricas. Tenemos que tener mucho cuidado en mirar y ver los contratos de potencia necesarios en cada periodo horario que podemos tener. No contratar 500 kilovatios en un periodo si luego no se va a utilizar y solo vamos a utilizar 200. Utilizar los periodos más económicos, como es el P6 en el caso de Mercado Libre, y sobre todo los fines de semana, que es cuando más periodo P6 hay, que son las 24 horas del sábado y del domingo. Luego el periodo P6 cada día son 8 horas, aunque los diseños de los regadíos están normalmente ahora para 16 horas diarias, o sea, para que pueda regarse durante 6 días a la semana, 16 horas al día, y se dé todas las necesidades de riego que se podría tener en el 100% del regadío estén abastecidas. Y luego una cosa que es una cosa anecdótica, pero que es la sincronización para ahorrar, la sincronización de los relojes de los contadores eléctricos y de los escalas de las estaciones de bombeo, que yo también en mi experiencia he visto que un par de minutos, 5 minutos de diferencia entre un reloj y otro, la estación de bombeo, el escala manda a empezar 5 minutos antes de que realmente comience el periodo, con lo cual pues siempre luego a la hora de que venga la factura eléctrica pues se ve esos problemas. Y luego hay una cosa muy importante de manejo y gestión, que es el mantenimiento exhaustivo de la comunidad de regantes, de la red y de las balsas y de las estaciones de bombeo. Sobre esto, el mantenimiento enfocado para evitar pérdidas de eficiencia, por ejemplo en las estaciones de bombeo, en los motores eléctricos, en las bombas, en los motores eléctricos que accionan a las bombas, pues hay que hacer mucho hincapié en los rodamientos, en las horas de trabajo, en los cojinetes de las bombas de los ejes, en los consumos eléctricos por el control de las temperaturas, controlando las temperaturas de los devanados, en la alineación de los ejes de las bombas horizontales sobre todo, porque si no las tenemos alineadas,
al final van a producir problemas, van a producir vibraciones, y todo eso conlleva un consumo mayor de energía. Vibraciones, hay que controlar mucho las vibraciones, y el aceite de todos los elementos móviles que puedan tener los motores eléctricos y las bombas. Aquí os voy a poner unos ejemplos, unas fotografías de problemas que yo me he encontrado por falta de mantenimiento, que aparte de la rotura, del fallo, de lo que cuesta, de las paradas, etcétera, 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 pues es sobre todo que hasta que ha llegado la rotura de este eje, pues ha tenido que pasar una cantidad de tiempo en el que la bomba no ha estado trabajando de manera eficiente, sino todo lo contrario. Se ha ido desviando poco a poco y el consumo ha sido mayor, hasta que al final, por fatiga, pues se llega a romper. Este es un cojinete, que aquí está parte del cojinete, que se ve cómo sale, y este es el eje de la bomba. Bueno, este ejemplo me pasó en una comunidad de regantes en la que no ajustaban las empaquetaduras. Las empaquetaduras es lo que aísla y deja pasar agua suficiente para refrigerar el eje del cuerpo de la bomba. Son unos anillos de un material que, bueno, a través de un prensa se van apretando según va saliendo el agua, que es lo que trata el agua de salir del cuerpo de la bomba hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las eran bombas horizontales, y el prensa de una de ellas estaba salpicando a la parte de atrás del motor, de un motor eléctrico de otra. Entonces, al final, ¿qué pasa? Claro, con el tiempo se va oxidando, los rodamientos se van oxidando también del motor eléctrico, también se produce más consumo, y al final, bueno, pues termina con una avería que es un problema grande. Luego, esto también conlleva que cada vez que hay una parada de este tipo, tenemos que vaciar la red, volverla a llenar, con lo cual se despresuriza la red, luego tenemos que volver otra vez a presurizarla, y eso también consume muchísimo agua, aparte de energía. Falta de mantenimiento de los rodamientos. Este es un caso de una bomba, de un rodamiento. Fijaros cómo está la empaquetadura. La empaquetadura es esto, que era lo que os estaba diciendo. Y al final, por falta de regulación, falta de engrase, pues el rodamiento, pues se deterioraron no una, sino muchísimas de las bombas, y hubo que hacer un arreglo y una reparación encima de urgencia, que es lo más fastidioso en plena campaña. Pero bueno, lo que os comentaba, antes de llegar a esta situación, al irse gripando el rodamiento poco a poco, vamos teniendo más control, nos va costando muchísimo más trabajo moverlo. Esto también falta de cambio de las empaquetaduras. Las empaquetaduras, aunque parezca una cosa que no tiene importancia, que solamente es para que nos salga agua, pues tiene su problemática, y es que según va perdiendo la elasticidad con el tiempo y el rozamiento, se va creando un rozamiento mayor, y aquí vemos como el eje de la bomba, esto es una camisa que lleva de protección justamente donde tiene que estar la empaquetadura, y para evitar el desgaste del eje, que pueda tener problemas, pues no las han cambiado, han ido apretando según iba saliendo más agua, y al final, después de los años, pues fijaros cómo se arregla el eje. Eso en rozamiento, en consumo del motor eléctrico que arrastra esta bomba, pues imaginaros lo que supone. Si es una, o dos, o tres, pues entonces esta es una cosa bastante importante. Lo que quiero decir esto, que el mantenimiento es una de las fases más importantes de ahorro y de eficiencia energética. Con esos grandes consumos de energía, lo que nos puede pasar es que al demandar más energía, los motores eléctricos, al demandar más energía, se demanda más potencia, se consume más, demandamos más intensidad, y luego los devanados de los motores, que son grandes, pues pueden llegar a quemarse.
Ahora en la red de agua, en la red de riego, hay que tener en cuenta que en la red de riego también tenemos filtros, tenemos ventosas, tenemos muchos elementos en los que tenemos que hacer hincapié para evitar justamente todas estas pérdidas de eficiencia. Y las balsas, por ejemplo, estos son los filtros que los podemos encontrar en algún sitio. Esto, si el agua intenta salir por ahí, pues va a ser imposible. Entonces, para que salga el agua necesitamos consumir más potencia y necesitaremos darle más energía al agua para que pueda pasar eso. Entonces es muy importante la limpieza de filtros de manera continua, a finales de campaña, en la campaña, al inicio ya de campaña, si lo hacemos al final ya no, pero vamos, de manera continua. Las ventosas también son muy importantes, primero porque si cierran mal, pues vemos que puede salir, que sale el agua y sabemos que está mal cerrada, pero por lo menos nos deja salir el aire que pueda estar acumulado en la red hidráulica. Entonces, si nos damos cuenta de la pérdida, fijaros la cantidad de agua que pueda perder en una tubería de gran diámetro. Eso es pérdidas también. Mayor consumo de las bombas porque tienen que adaptarse al consumo que hay de los agricultores que están demandando más todas estas pérdidas que tenemos. Esto es muy importante y luego también si no se mantiene y ya no se abren, como lo podemos comprobar aquí, pues ¿qué nos pasa? Se nos acumula el aire y lo que nos hace es reducirnos la sección de la tubería, con lo cual en ese paso, en esos puntos, tendremos más velocidad, con lo cual tendremos más pérdidas de carga, más pérdidas de energía, que habrá que suministrar de otra manera. Entonces es muy importante el mantenimiento de todos estos elementos. Ya no he hecho referencia al tema de las válvulas de corte que podamos tener, que hay que estar manteniéndolas, que hay que estar continuamente comprobando si están abiertas, cerradas, o medio abiertas o medio cerradas, si alguien las ha manipulado y tal. Eso también conviene que la comunidad de regantes esté continuamente pues, vigilando eso en plena campaña. Las balsas que muchas veces se dejan ahí las balsas y luego no se hace limpieza, no se hace limpieza de ellas, entonces se crean algas, que muchas veces vienen arrastradas, se crean algas y pues se llegan a taponar las entradas a las cántaras del bombeo, con lo cual las bombas empiezan a succionar más, empiezan a ir más en vacío, con lo cual nos vamos a ir más a la parte derecha de la curva de la bomba y consumimos mucha más potencia. Bueno, la eficiencia energética en las comunidades de regantes, el punto crítico de consumo, como se estaba comentando, son las estaciones de bombeo. Eso es el alma mater de toda modernización. Ese consumo dependerá de las procedencias del agua, si son superficiales o subterráneas. Si son superficiales, no tendremos que elevar el agua desde una profundidad hasta la parte donde tenga la bomba. Si son subterráneas, pues a lo mejor depende cómo estén los pozos, pues podemos a lo mejor tener que elevar el agua a 40, 50, 60 metros, depende de las zonas. Las presiones, también la presión requerida por los sistemas de riego que tiene la comunidad de regantes. Si son goteos podemos tener entre 25 y 30 metros de columna de agua, si esa aspersión entre 40 y 45, y si es gravedad, pues claro, por supuesto cero. Y luego también dependemos de la topografía de la zona de consumo. O sea, la diferencia entre la cota de captación y la cota de consumo, que puede ser favorable o desfavorable. Entonces, a partir de aquí hay una clasificación de las comunidades de regantes según la procedencia del agua, del sistema de riego y de la topografía. Si la procedencia es del agua subterránea, casi todas las clasificaciones energéticas, si estáis viendo para aspersión, goteo, gravedad, pues casi van a ser grandes consumidoras, son comunidades grandes consumidoras de energía. Si es superficial, bueno, pues si tenemos datos ya dependemos de la topografía. Si la topografía es desfavorable, será consumidora; si es favorable, será poco consumidora. Si es goteo, estaremos en las mismas. Si es favorable, tenemos poco consumo. Y si es desfavorable, será consumidora de energía. Y si la topografía es favorable, seremos poco consumidora.
y por supuesto por gravedad pues sería poco posible que tenemos una gran energía. Pero bueno, eso tiene otros matices distintos. Las eficiencias energéticas, podemos, en una comunidad de regantes podemos controlar una eficiencia que es la eficiencia energética general, y es la energía requerida dividida entre la energía consumida. También la energía energética general depende del aprovechamiento de la energía por la red de riego, y esa es la eficiencia de suministro energético, y la eficiencia del rendimiento de los motores y de bombas, que eso es la eficiencia energética del bombeo. La eficiencia de suministro energético nos va a indicar las mayores o medidas pérdidas de energía a lo largo de la red. Entonces esa energía será la energía requerida entre la energía suministrada por el bombeo. La eficiencia energética de los bombeos será la energía suministrada a la red hidráulica entre la energía consumida. Por lo tanto, la eficiencia energética general pues va a ser la multiplicación de la eficiencia del suministro energético y la eficiencia energética de los bombeos. Para saber en qué punto estamos en las comunidades de regantes, conviene servirnos de unos parámetros, de unos indicadores que detectan cuáles son las prácticas más eficientes de una comunidad de regantes. Entonces estos indicadores pueden ser generales o individuales. Dentro de los generales tendremos descriptivos, tendremos de funcionamiento y tendremos de eficiencia. Y entre los individuales podemos tener de potencia y de energía, y eso lo he puesto de energía. ¿Qué nos hacen los indicadores descriptivos? Pues describen la comunidad de regantes, dan una idea de la superficie, del volumen de agua manejado y de la energía de la comunidad de regantes. Superficie regable, superficie regada, volumen de agua que entra en el sistema, volumen de riego a suministrar a los usuarios, volúmenes, suministros también de agua de riego por unidad de agua regada, energía anual consumida y energía reactiva consumida en general de toda la comunidad de regantes. Estos indicadores, lo bueno es poderles comparar año tras año y vamos viendo qué desviaciones vamos teniendo y podemos ver el porqué de ellos y incidir sobre esas desviaciones. Los indicadores de funcionamiento, pues podemos saber el factor de potencia para poderle corregir si le tenemos, que es la energía que viene a ser la energía reactiva realmente, que tendríamos que corregirla con baterías de condensadores. La energía consumida por unidad de área regada, kilovatio partido por hectárea. Este indicador nos da una idea de la cantidad de kilovatios que se lleva a regar una hectárea. Luego la energía consumida por volumen de agua de riego total que entra al sistema, que es kilovatio por metro cúbico. Este indicador es bastante importante porque nos está diciendo la cantidad de energía por cada metro, por la cantidad de agua suministrada por metro cúbico, por unidad de agua suministrada. Y no depende de tarifas, no depende de la hora donde se bombee, no depende de nada más que del agua y de la energía, con lo cual sabemos la energía que consumimos, sabemos la eficiencia que tenemos. Luego, también para saber otro indicador, el coste de la energía por área regada, el coste energético por metro cúbico y el índice de carga energética que podemos tener, que es la altura media del bombeo, de los bombeos. Los descriptivos, pues la eficiencia energética que hemos estado hablando antes, la eficiencia de suministro energético, que también en tantos por ciento, y la energía energética general que hay. Luego los indicadores de energía, pues aquí en estos indicadores de energía necesitamos el volumen, necesitamos la eficiencia del suministro energético, que es
es la diferencia entre la altura piezométrica demandada y la altura piezométrica inicial. La eficiencia energética y la eficiencia energética general, que es la suma de las otras dos eficiencias. Vale. Indicadores mínimos que yo considero que nosotros cuando hemos estado haciendo los informes de final de campaña de las comunidades de regantes hemos estado utilizando el estudio de la eficiencia energética de los bombeos, un bombeo cualquiera. Es la energía suministrada y la energía consumida. La energía consumida es bien fácil porque al final la podemos sacar de las facturas eléctricas. Y la energía suministrada, bueno, pues al final la energía es el volumen por la altura manométrica a la que estamos bombeando el agua. Y luego 0,0, el factor ese que tenemos ahí, pues es un convertidor para convertir las unidades de lo que estamos utilizando, de metros cúbicos y de metros de columna de agua. Este indicador, como os he dicho antes, nos indica la eficiencia que tenemos en el bombeo y se puede hacer general o individual para cada bombeo. Esto lo bueno y lo ideal sería hacerlo para cada bomba, pero para eso necesitaríamos un caudalímetro por bomba para poder saber el volumen de agua que sale de cada bomba. Por eso es muy importante los caudalímetros que tanto los de parcela como los generales como los de cada bomba, para poder trabajar en este tema de eficiencias y poder ver la dispersión que tenemos año tras año y cómo se nos va comportando y cuándo hay que incidir en los mantenimientos y cuándo hay que incidir en los cambios de partes de las bombas. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una comunidad de regantes y del sector 1 al 6 el volumen consumido son 16 millones de metros cúbicos en la campaña. A la altura del bombeo se ha bombeado una media de 60 metros de columna de agua. Entonces la suministrada, la teórica, la energía teórica, en teoría sería que necesitaríamos para bombear eso en condiciones ideales sería de 3 millones de kilovatios hora, y luego la que hemos consumido ha sido 6 millones de kilovatios hora aproximadamente. En el sector 7 nos hubiera pasado lo mismo, hemos hecho lo mismo, y al final esa diferencia es la que nos va a dar ese indicador que nos da 0,6 y 0,492. Esto es la clasificación de eficiencia que podemos tener, que es cómo podemos clasificar de A a E, de excelente a algo aceptable, y dependiendo de ese indicador que hemos dicho. Mayor de 65 sería pues excelente, nosotros estaríamos en el sector 1 y 6, estaríamos entre como buena, y en el sector 7 nos estaría diciendo que que sería normal, y estaríamos 0,49%. Entonces, digo 0,49%. Entonces, ¿qué pasaría? Que valores inferiores al 50% necesita una puesta a punto de la bomba, del bombeo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo bueno sería compararlo año tras año y vemos cómo se nos va deteriorando, como os he dicho, las bombas o el bombeo. El estudio de consumo específico. El estudio de consumo específico da la idea de consumo de energía por metro cúbico de agua bombeada. Es lo que os he comentado antes. Es independiente de las tarifas y tiene en cuenta las pérdidas de agua que podemos tener en el sistema. Se puede mejorar siempre, se puede intentar conseguir una mejora de este indicador incrementando la eficiencia energética de los equipos de bombeo, por supuesto, y luego también reduciendo las pérdidas de agua o llenados de la red, como os he dicho. ¿Qué pasa? Como se está bombeando, se está regando en periodos horarios, sobre todo en los meses de máxima demanda hídrica en los cultivos, que es el mes de julio y agosto, hay un periodo tarifario que es el periodo T1, que son 8 horas aproximadamente al día. Entonces en esa están económicamente, lastra tanto económicamente ese periodo que no se puede utilizar.
Entonces, ¿qué pasa? Las comunidades de regantes dejan de regar. Si se hace a través de T-Control, podemos cerrar a todos los usuarios las válvulas y bueno, quedaríamos la red llena de agua. Si no hay telecontrol o no hay posibilidades de que cada usuario no va a su parcela y cierra la válvula a esas horas, ¿qué es lo que pasa? Se nos vacía la red. Entonces luego nadie va tampoco a volver otra vez a las horas que vienen a regar, a abrir la válvula para poder regar. Entonces tenemos que estar llenando y vaciando, se está llenando y vaciando la red continuamente, y para llenar y presurizar esa red tenemos que hacer un gasto energético, tenemos que hacer un esfuerzo, o se tiene que hacer un esfuerzo para poder conseguir volver a presurizar la red y que todo el mundo tenga la presión de consigna en los hidrantes o en las tomas. Y luego también otro muy importante es la eficiencia de distribución de agua en la red, que son los volúmenes de agua en las tomas entre el volumen bombeado. El volumen bombeado me lo da el caudalímetro acumulado que hay en la estación de bombeo, y el volumen de agua en las tomas es, como os he enseñado antes, un hidrante. Ese contador individual, pues al final hay que hacer un contaje de toda la campaña de riego. Entonces, la suma de todos esos pequeños volúmenes entre el volumen bombeado debidas de las pérdidas de agua debidas a las fugas o a los llenados a las fugas de la red o a los llenados de la red que hay que hacer en esas paradas. Bueno, y una vez que hemos visto esas eficiencias, esos parámetros de eficiencia, hay una manera de ser bastante eficaz en las estaciones de bombeo. Y hay dos clases de regulaciones, una presión constante, otra por curva resistente o por curva de consigna o por curva resistente del sistema. Entonces la curva del sistema, bueno, lo veis aquí, la curva del sistema es esta, según, esto es una gráfica de presión caudal, de altura manométrica caudal. Entonces el sistema, según va demandando más caudal, vamos a tener que ir elevando la presión, sencillamente por las pérdidas de carga que vamos a tener. En el inicio con caudal cero vamos a tener una red presurizada, una presión estática, y ahí no tendríamos pérdidas de carga. Es como que estaría la red toda llena y presurizada, y cada hidrante tendría una presión de consigna. A partir de ahí que empiezan a abrir unos usuarios, pues entonces ya tendríamos una velocidad, y al tener una velocidad pues tenemos un rozamiento en las tuberías, y al tener un rozamiento tenemos unas pérdidas de carga, unas pérdidas de energía. Entonces es lo que digo, se puede regular en presión constante. Imaginaros que en el punto en el C2 que está aquí marcado, fuera el máximo para lo que está dimensionado el regadío, sería el caudal para el cual, si tuvieran que regar todos los usuarios, tendríamos que subir la presión del bombeo ahí para poderles para poder suministrar este caudal con las condiciones de consigna que hemos dicho que tendría que tener los hidrantes y las tomas. Entonces la presión constante sería una paralela al eje de las X hasta llegar aquí, y sería este punto, estarían mis bombas bombeando siempre a ese punto, se necesite o no se necesite, porque si yo tengo un consumo de un caudal menor, pues yo no necesito llegar a ese punto. Con menos presión me valdría para tener esa presión de consigna en los hidrantes. Bueno, entonces la regulación más eficiente sería justamente la curva resistente. ¿Cómo hay que hacer esto? Bueno, pues para poder llegar más rápido, bueno, pues ahora, vamos a ver, primero tenemos que parametrizar las curvas de las bombas, las curvas motrices y las curvas de rendimiento. Y hay que parametrizarlas, esas curvas, a funciones cuadráticas que sean, pues la verdad es que lo mejor que no sean completas, sino que sean de este tipo. La de la curva motriz y la curva de rendimiento, pues a este otro.
Luego la red hidráulica habría que hallar la curva de resistente del sistema también en una y ajustarla a una función cuadrática. ¿Cómo me sirvo yo para poder, de qué puntos para poder saber cómo parametrizar una curva? Bueno, pues las curvas nos los dan los protocolos de ensayo. Primeramente en banco de pruebas, cada vez que se compra una bomba, se ensaya allí, le damos unos puntos, vemos el caudal y se va viendo la eficiencia, la potencia consumida, se va viendo el rendimiento que tiene, etc. Para saber si la bomba que hemos pedido es exactamente la que queremos, la que hemos solicitado. Entonces, a partir de aquí nos dan unos puntos, y a través del método mínimos cuadrados, que es un método matemático, yo consigo saber justamente los valores yo consigo saber los valores de los coeficientes de CIA que tienen que ir que tienen que ser, que son estos dos. Entonces lo que he hecho ha sido ajustar una curva a una función para luego poder trabajar con esa función continuamente. Se puede hacer como una hoja de cálculo Excel, que vale para todas las hojas de cálculo Excel. El programa que tenemos, aquí tenéis una comparación entre una ensayada por la Casa de las Bombas, la que yo he hecho por mínimos cuadrados, y la polinómica, la regresión que me hace la hoja de cálculo Excel. Lo que pasa es que me da una ecuación arriba que es completa y eso luego me dificulta mucho lo que yo quiero hacer. Con las curvas de rendimiento haría lo mismo, utilizaría también los mínimos cuadrados, utilizaría los puntos que me dan el protocolo ese de ensayos, y volveríamos a sacar los coeficientes de D y E en este caso. Y esto sería también, luego yo lo que tengo a la manía es simplemente de ver si la ensayada por mí, o sea, la de mínimos cuadrados hallada por mí, se parece o está cerca de la de ensayo. Luego las curvas resistentes, pues hay casi infinitas curvas resistentes, dependiendo del momento que estemos en el regadío. O sea, tenemos muchísimas posibilidades. Me riegan cuatro usuarios en un lado, tenemos muchísimos escenarios, en una palabra, casi, no voy a decir infinitos, pero se pueden dar muchísimas variables. Entonces, tenemos que elegir una. Yo lo que suelo hacer es, elijo un punto, o sea, que le llegue siempre al hidrante más desfavorable, le llegue siempre la presión de cocina, y a partir de ahí es lo que ahora os enseño cómo lo hago. Luego también nos pueden ayudar los programas informáticos, que encima, pues con la suerte que tenemos que hacen muchísimos sorteos y muchísimos cálculos rápidamente, pues nos pueden dar. Y luego podemos sacarlo experimentalmente. Sencillamente, cuando estemos bombeando, vemos que tenemos que tener allí en el bombeo, apuntamos la presión que tenemos en el bombeo y vemos el caudal que está saliendo por cada... y la presión que tenemos mejor dicho, vemos el volumen que tenemos en el bombeo, me he confundido, perdón, y la presión que tenemos en cada hidrante. Sacamos unos puntos y a partir de ahí sacamos una curva. ¿Vale? Bueno, esto es una curva resistente a través de la cota de la estación de bombeo, del punto más desfavorable de la red. A partir de ahí se ve que se halla la altura piezométrica, se hallan las pérdidas de carga, y luego a partir de ahí ya hallamos la presión mínima que tenemos que tener. Esta presión, que es la presión mínima que tenemos que tener para que en cualquier momento cualquier usuario que vaya a regar, al abrir la válvula, tenga ese caudal y esa presión. Una vez que ya tengo parametrizado mi curva resistente, ya sé cuál es la curva de potencia de la bomba, de rendimiento de la bomba, de la curva motriz. Yo hago escalones, porque aquí veis, no sé si se ve grande, se ve pequeño, yo lo veo aquí pequeñito. Yo voy poniendo escalones, y cuando me tienen que estar saltando de una bomba, o sea, cada color sería una bomba. Veis que aquí, cuando llega a un punto, lo que tengo que saber es cuál es la eficiencia, que son estas casillas de aquí, me da la potencia,
y la eficiencia mayor la eficiencia mayor que tengo global en el sistema. Entonces así voy con estos escalones luego pudiendo regular y pudiendo calcular en qué momento tengo que decir a mis bombas que vayan saltando una, metiéndose la otra, etc. Bueno, esto es otro ejemplo de otra... Vale. Y luego, a partir que ya tengo esto es lo que tengo que llevar a mi cuadro, a la ayuda que tengo, a la automatización que tengo en la estación de bombeo. Donde aquí tengo, a ver, en este se ve mejor, las marchas, le voy diciendo qué cantidad de bombas variadas, los escalones, les voy poniendo el punto de incremento, que no tiene por qué ser un punto de incremento cuando llegue al 99,5% del variador, sino que puede ser, a lo mejor me interesa que sea un poco más bajo, y para eso estaba haciendo esos estudios de esos escalones. Puede que la eficiencia entre el escalón 1 y 2 no tenga que mandar en la marcha 4, tenga que mandar saltar, en vez de en el 99,5%, a lo mejor en el 97%, porque me es más eficiente, y el siguiente escalón, donde ya tengo dos bombas grandes, por ejemplo. Esto es una comparativa del rendimiento global que tengo con una presión constante y por curva de demanda, de la regulación por curva de demanda. Es más continuo, si os dais cuenta, el de curva de demanda, y hay unos puntos que eso me está diciendo, por ejemplo el punto este de aquí abajo, esto me está diciendo que necesitaría otra bomba variada más pequeña para poder quitar y bajar y subir esos puntos que tengo de eficiencia del 60 o del 65% hasta casi poderla llegar hasta aquí para tener un 80 o 80 y tantos de la bomba. Y luego, esta es también otra gráfica donde ven las diferencias que hay de la potencia demandada en el eje del sistema regado regulado por presión constante, o que es la azul, o bien por la curva resistente. Como se ve, es menor la demanda de potencia, y si tenemos menos potencia demandada tenemos menos energía, con lo cual... Y bueno, y esto es lo que os puedo contar un poco de la experiencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahora.